Etapas de venta. Las 6 etapas de las que vamos a hablar son: 1. Preparación de la actividad. 3. Determinación de necesidades. 5. Tratamiento de objeciones. 4. Argumentación. 7. Reflexión o autoanálisis. 6. Cierre. 2. Toma contacto con el cliente. 1. Preparación de la actividad. Para que el trabajo del vendedor tenga éxito, debe seguir estas 2 fases. Organización. El vendedor debe plantearse una serie de preguntas relativas al área de su responsabilidad y a los productos que va a vender. Es importante gestionar bien el tiempo, organizando los trayectos en función de las distancias que haya que recorrer y el cometido de la visita. Preparación de la visita. El vendedor deberá trazarse un objetivo específico para cada gestión de venta, y para lograr ese objetivo, el vendedor debe desarrollar una estrategia que le ayude a lograrlo, es decir, tiene que prever qué se va a decir, cómo se va a decir y cuándo se va a decir, así como de qué medios va a disponer para desarrollar esa estrategia. 2. Toma contacto con el cliente. También llamado etapa de apertura del cliente, que comienza con las primeras palabras que se cruzan entre el cliente y el vendedor. Es muy importante poner mucho cuidado en lo que se diga o haga en los primeros instantes, debido a que el cliente juzgará al vendedor por la primera impresión que éste le produzca. Por eso de una buena apertura dependerá en gran parte el éxito de la entrevista. 3. Determinación de necesidades. Es la etapa en la que el vendedor trata de definir, detectar, reunir o confirmar la situación del cliente sobre sus necesidades, motivaciones o móviles de compra. Cuanta más información logremos del cliente, más fácil será decidir los productos a vender y los argumentos a utilizar. Para ello tenemos diferentes tipos de preguntas que podemos utilizar. Preguntas cerradas. Pueden responderse simplemente con un sí diéresis o un diéresis no diéresis. Pregunta abiertas. Persiguen una información más amplia. Preguntas neutras. Son las que no influyen para nada en la respuesta del cliente. Preguntas condicionantes. Aquellas que condicionan la respuesta del cliente y la orientan para obtener respuestas que nos interesan. Preguntas alternativas. Puede ser abierta o cerrada. Orienta la elección entre 2 posibilidades, pero siempre positivas. Es muy útil en el cierre de la venta y también para concertar entrevistas. Preguntas de control. Son preguntas prueba que inducen al interlocutor. 3. Determinación de necesidades. Es importante saber ofrecer de entrada el producto o servicio de la compañía, pero lo es más saber hacer las preguntas clave para obtener la información que permita utilizar el argumento personalizado. Para conseguir esto se utiliza el modelo SPIN. Es una técnica de preguntas para poder prever exactamente qué y cómo argumentar. Situación. Preguntas genéricas para que sirvan para enmarcar el entorno del interlocutor. Problema. Preguntas que buscan determinar necesidades no satisfechas. Implicación. El cliente todavía no ha reconocido que la solución que hasta ahora tenía no es la mejor. Por ello, si se argumenta ahora, se habrá perdido la oportunidad de hacer que la respuesta del cliente sea el mejor argumento posible. Necesidad. Si se ha hecho bien el proceso, ahora se puede cerrar esta fase con una pregunta definitiva, la que permitirá argumentar en el futuro. 4. Argumentación. Exponer al cliente las ventajas que presenta nuestro producto, en concordancia con las motivaciones expresadas por el cliente. Un buen argumento debe ser claro y preciso. Para conseguir un buen argumento debes seguir estos pasos. Primero, presentar al posible cliente la operación adecuada. Hay que presentar al cliente las ventajas que van a satisfacer mejor sus motivaciones de compras. Si le damos la propuesta adecuada, la reacción del cliente será positiva. Si le damos la propuesta inadecuada, la reacción del cliente será negativa. Segundo, señalar al posible cliente las ventajas que para él tiene la operación propuesta. Para ello puedes utilizar estos consejos. Argumento comercial. Es la exposición verbal de las ventajas que satisfagan directamente un motivo de compra del posible cliente. ¿Qué hay en esto para mí? Los argumentos comerciales deben ir dirigidos a cada comprador concreto de forma que respondan a la pregunta de ese comprador. ¿Cómo utilizar los argumentos comerciales? En primer lugar, cada argumento debe ir dirigido al móvil de elección que predomine el posible cliente.
Por otra parte, los argumentos comerciales deben ser breves y nunca se deben dar más de 2 o 3. Por último, es conveniente dar primero el argumento comercial más fuerte. El posible cliente está interesado pero escéptico. Esto es normal en esta fase por 2 razones. Una, que hasta el momento el posible cliente no ha intervenido. 2, que los argumentos han interesado al cliente pero no llegan a solucionar su problema. Tercero, conseguir el acuerdo del posible cliente sobre su interés en las ventajas enunciadas. Para conseguir el acuerdo son importantes los acuerdos sucesivos en la venta, es decir, un acuerdo con el posible cliente con lo que se vaya argumentando o demostrando es esencial a lo largo de toda la entrevista. Otra manera de conseguir este acuerdo son las preguntas de control. Estas preguntas se denominan directas porque buscan una respuesta concreta. Pueden ser abiertas o cerradas. Las abiertas buscan una opinión libremente expresada, mientras que las cerradas permiten elegir entre 2 o más respuestas dadas. Cuarto, la demostración. Es necesario convencer al posible cliente de que es real la ventaja ofrecida. Para ello utilizamos hechos, pruebas y razonamientos. Quinto, dar hechos, pruebas y razonamientos que demuestren la veracidad de las ventajas anunciadas. Va ligado con el anterior paso. Con el argumento técnico queremos hacer reconocer al cliente la veracidad de las ventajas, que se anuncian mediante hechos, pruebas y razonamientos. Sexto, la demostración. Es un instrumento de apoyo de ventas, que atrae la atención del cliente. Una buena demostración nos da la oportunidad de reafirmar argumentos y despertar en el cliente los deseos de compra y finalmente permite al producto venderse por sí mismo. La mejor demostración o prueba del producto es la que hace el propio cliente. Con ella el vendedor puede conseguir que el cliente sienta como suyo el producto antes de comprarlo. Otras formas de demostración física son las copias, que son representaciones del producto en sus 3 dimensiones. Otra opción serían las muestras, que se utilizan principalmente para bienes industriales. Y por último, exhibiciones de vídeos, diapositivas. Otros medios de demostración pueden ser las pruebas, no realizadas ante un cliente sino previas a la entrevista con él. Y los testimonios, que dependen de los testigos. Séptimo, el deseo de indecisión. A estas alturas de la entrevista, si se ha llevado todo de forma correcta, el vendedor debe suponer que el posible cliente está convencido de las ventajas de la operación. Y por último, octava, el posible cliente emite señales de deseo o indecisión. Estas señales pueden ser señales físicas o verbales. 5. Tratamiento de objeciones. Una objeción es una oposición momentánea a la argumentación de venta. Hay 3 momentos posibles en los que se puede producir una objeción: durante el contacto inicial, en la fase de argumentación y en el cierre de la venta. Las principales razones por las que se producen las objeciones son: para librarse del vendedor, falta de dinero, necesidad no reconocida, desean más información por hábito o costumbre, miedo a tomar una decisión equivocada, miedo a comprometerse. Las objeciones se pueden clasificar en psicológicas y lógicas. Dentro de las psicológicas se pueden encontrar las evasivas, pretextos o excusas o prejuicios, y dentro de las lógicas están las dudas, malentendidos y desventajas. Estas son algunas de las tácticas que el vendedor puede utilizar ante una objeción. Escuchando con mucha atención y sin interrumpir, tomando la objeción como pregunta extra, compartiendo con los compañeros los argumentos para contrastar una objeción, empatizando con las preocupaciones del cliente, identificar si esta objeción es lo único que impide realizar la venta, reformulando la objeción con tus propias palabras, actuando con seguridad, identificándose al 100% con la filosofía de la empresa, evitando discutir con el cliente. Aparte de las tácticas de las que hemos hablado anteriormente, tenemos unas técnicas concretas para rebatir una objeción: método de descargo, método de aceptación condicionada, método de compensación, método de transferencia o boomerang, método de las preguntas o socrático, método de convertir la objeción en pregunta, estado de ánimo del posible cliente, método preventivo. Las objeciones se pueden clasificar en objeciones de fórmula, que se trata de pretextos con los que el cliente pretende retrasar la decisión a base de inconvenientes sin fundamento. Las objeciones de pregunta oculta surgen cuando el cliente no se atreve a declarar su ignorancia o incapacidad para beneficiarse, aprovechar o utilizar convenientemente su oferta. Y por último, las objeciones válidas. Estas son el tipo de objeciones a las que no se puede responder, como por ejemplo un cliente al que el médico le ha prohibido comer azúcar. 6. El cierre.
Todo cuanto ha hecho el vendedor hasta ahora tiene un solo objetivo: cerrar o lograr el pedido. Para lograrlo existen diferentes estrategias para lograr el cierre, como por ejemplo actuar siempre con actitud positiva o fijarse en las señales del cliente. Después de conseguir captar las señales del cliente, el vendedor utilizará las diferentes técnicas de cierre, como resumir los beneficios aceptados por el cliente, solicitar el pedido con firmeza fijando la fecha de entrada, el lugar, etc. Y por último, es muy importante ofrecer al cliente las dos alternativas que más se ajusten a los beneficios. Existen diferentes tipos de cierre: cierre directo, orden de cierre, cierre presuntivo, hacer desear, anticipar la posesión, cierre por oferta. 7. Por último, la reflexión autoanálisis. Cuando el vendedor analiza cómo ha transcurrido la entrevista de venta y analiza si ha tenido éxito o no.